Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro espacio que tenemos en Ministerio 710 para orar. Y pues antes de la oración siempre tenemos una pequeña reflexión del tema. Estamos en la segunda parte del Salmo 27, que ¿cuántas partes van a ser? Pues miren, no sé. Pero lo que vamos a aprender, creo que lo que vamos a estar reflexionando en cada punto va a ser de mucho interés, de gran importancia. Y pues bueno, acuérdense que cuando entren al tema, aquí a la grabación, entren con sus micrófonos apagados, chequen eso, porque esto se está grabando. Pues bueno, estamos ya en la parte segunda. Vamos a quedarnos todavía en el versículo 1 del Salmo. La vez pasada leíamos del 1 al 3 y vamos a seguir en esa parte, pero sobre todo el versículo 1. ¿sí? La semana pasada leíamos: Adonai es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Adonai es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? ¿Sí? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Esa parte todavía no la voy a tocar, la vamos a ver más adelante en otra reunión. Pero hablando del versículo 1, que dice: Adonai es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Adonai es el baluarte de mi vida, ¿a quién podrá amedrentarme? Esta parte creo yo que pues es la parte medular de todo el Salmo. Y fíjense que cuando habla de quién voy a tener miedo, de quién podrá amedrentarme, quién podrá amenazarme. Vamos a hablar del tema del miedo, porque el miedo puede paralizar a una persona. El miedo puede hacerte ver las cosas de una manera muy diferente. Y dentro de estas cosas, nosotros como seres humanos, y hablando de la creación, cómo hizo Dios la creación, Dios mismo, su naturaleza es amor. Hemos leído y hemos sabido y hemos aprendido dentro de todas las cuestiones espirituales, dice: Dios es amor. Y cabalísticamente, o sea, cuando decimos cabalísticamente, estamos hablando de la gematría, del valor de las letras en hebreo, y Dios es uno, Dios es amor, y está todo relacionado en esos números. Entonces nosotros hemos aprendido: Dios es amor. Y si nosotros también, como creación de Dios, hagamos como dice el relato de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Dios es amor, hay una naturaleza en nosotros. Esa naturaleza en nosotros es precisamente amor. La naturaleza que tú y yo tenemos es una naturaleza de amor. El miedo no es parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es amor. Recuerden esto, aprendámoslo. El miedo no es parte de nuestra naturaleza. El miedo es creado por el ser humano. O sea, cualquier miedo que puede existir en una persona ha sido creada por esa persona. ¿Ok? Bien. Ahora, hablando del miedo, el miedo son sensaciones, es una sensación de angustia provocada por la presencia de los peligros que pueden ser reales o que pueden ser imaginarios. Entonces, el miedo es una sensación de angustia. Y aquí entra la palabra angustia. Hemos leído tantos salmos donde dice que nuestro Padre eterno está con nosotros cuando pasamos tiempos de angustia. Y esto habla del miedo. Entonces recuerden, nuestra naturaleza es una naturaleza de amor. El miedo es una creación del ser humano. Es una creación en la mente. Ahora, por ejemplo, hay personas que tienen miedo a la oscuridad. Y cuando estamos hablando de eso, de la oscuridad, está en un lugar oscuro, en la noche, y empieza a oír ruidos. Ese miedo, esa sensación, empieza a crear cosas en su mente de lo que podría ser ese ruido.
No, pues es un monstruo, es un león, es un lobo, es una serpiente, qué sé yo, o es una rata gigante. Y esa sensación provoca angustia porque es en el momento, es ahorita, el ahora, ¿sí? Y esa oscuridad hace que la persona hace una creación en su mente del miedo. Ahora, la angustia y como hemos mencionado, la ansiedad y angustia son dos conceptos diferentes. El miedo que estamos hablando, tanto la ansiedad como la angustia, son miedos, pero son en momentos diferentes. Lo hemos platicado, pero no está por demás repasarlo. Ahora, también el miedo, que es creación, el mismo hombre, el ser humano crea el miedo, ¿sí? Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que te estás deseando. Entonces, cuando una persona tiene ese sentimiento, esa ansiedad o esa angustia de que va a pasar algo de lo que ha pensado que va a pasar, o que también si estás esperando algo bueno, el miedo puede pensar que va a suceder todo lo contrario, ¿ok? Y aquí es donde viene y tenemos que identificar qué tipo de miedos es la ansiedad y la angustia. La ansiedad está hablando del futuro, es un miedo al futuro, no sabes qué es lo que depara en el futuro. Por ejemplo, las personas que dicen, es que si cierran la fábrica, si se termina el trabajo, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? Y eso genera una ansiedad y se siente aquí en el pecho. Empieza la taquicardia, tum, 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 tum. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está pirando hacia el futuro. Y empieza a crear en su mente ciertas situaciones, ciertas cosas, ¿sí? Que no son reales, pero que se está imaginando. Entonces el miedo es creación del hombre. Acuérdate que el miedo no es parte de la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es amor. Esa es la naturaleza del ser humano. Ahora, que hay personas que no lo demuestran es otra cosa, pero en el fondo sí hay una naturaleza que es amor. Entonces la ansiedad es hacia el futuro y la angustia es en el presente y se siente aquí, en la parte del estómago. Sientes esa sensación aquí, esas contracciones aquí en el estómago, esta parte, y es porque, por decir, estás en el lugar oscuro y oyes el ruido y hay un león por ahí y no sabes por dónde te va a salir, si te va a salir atrás, a un lado, enfrente, y porque no ves. Entonces eso se llama angustia, es en ese momento. Entonces quiero que quede bien marcada la diferencia entre ansiedad y angustia. La gran parte de los salmos nos habla que nuestro Padre eterno está con nosotros en la angustia, está hablando en el presente, ahorita, ¿ok? Ahora, si te das cuenta también, y si relacionamos la angustia, que es en este momento, y lo que es salvación, la salvación es para ahora, en este momento, no es para mañana, es ahorita. El futuro es ansiedad, y en el futuro es cuando se han creado diferentes doctrinas para el futuro, para después de la muerte. Sin embargo, las Escrituras, cuando leemos en los Salmos, nos habla de ahorita, de este momento. Ahora, la ansiedad es un estado mental que puede provocar neurosis, ¿sí? Es un estado mental que puede provocar neurosis y pues ya estamos hablando de problemas, de enfermedades mentales, una neurosis. Ahora, el amor, de acuerdo a la psicología, han descubierto que el amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Es algo, dice, ¿cómo es esto? Esto ya está en la Biblia. De hecho, el que maneja este concepto es uno de los escritores de las epístolas de Juan. Recordemos que no es Juan el apóstol. Entonces, en esa epístola dice, hemos leído, el amor echa fuera el temor. Ese concepto en la psicología así lo han manejado. ¿Por qué? Porque en los estudios que se han hecho, se han dado cuenta que el amor puede echar fuera todo concepto de miedo, ¿ok? Ahora, si amar echa fuera el amar, echa fuera el temor, el miedo,
Entonces, si la persona está pasando tiempos de miedo, ya sea en el presente, es angustia, y si está pensando cosas del futuro, eso es ansiedad. Bueno, ya que lo diferenciamos, ahora vamos a hablar del amor. Si nosotros tenemos una naturaleza de amor, entonces empecemos con amar a Dios, amarnos a nosotros mismos, amar al prójimo. Esas tres áreas son importantes. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en amar a Dios, enfocarnos en amarnos a nosotros mismos, el cuidar tu salud, el cuidar que no estés estresado, el comer bien, cuidar tu cuerpo, cuidarte a ti mismo, el darte gustos, el descansar, dormir bien, cuidarte, amarte, ¿sí? Y amar a tu prójimo, buscar el bien. Acuérdense que amar es el buscar el bien a la otra persona. Si dices que te amas a ti mismo, tienes que buscar el bien a ti mismo, buscar el bien a la otra persona, amarse. Eso es el amor. Y cuando nosotros empezamos a amar a Dios con todo nuestro ser, ¿sí? El miedo tiene que irse disipando. Entonces la clave, si has pasado tiempos de miedo, tienes que enfocarte y poner todo lo que es tu naturaleza de amor en amar a Dios en número uno, en primer lugar. Quiero que veamos una parte de la Escritura en Salmo 56. Y qué interesante está esto, fíjense, Salmo 56, voy a leer el versículo 3 y 4, y luego me voy a pasar al 9 y el 11 de este Salmo 56. Dice de esta forma el versículo 3 y 4 del Salmo 56. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. Confío, habla de fe. Vamos al 9 y el 11, del 9 al 11. Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte, o sea, está conmigo. Confío en Dios y alabo su palabra, confío en Adonai y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Entonces, ¿te das cuenta? Aquí el salmista está hablando, yo confío en Dios, pero dice, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Habla de confianza, significa que el salmista está hablando y dice, mi confianza en Dios es fuerte. Ahora, ¿de dónde nace la confianza? La confianza es el resultado de nuestra intimidad con Dios. Ese es el resultado de la confianza. Intimidad, pasar tiempo a solas con Dios, orar, platicar con Él, expresar lo que pensamos, lo que sentimos, abrir nuestro corazón y luego tener un tiempo de meditación donde yo me callo, estoy callado y puedo tener música de fondo o estoy en silencio, simplemente sin ruido, sin nada, y estoy en silencio, en esa conexión con Dios. Como dice Isaías 26:3 en la versión Reina Valera, dice, aquel cuyo pensamiento se mantiene en Dios tiene paz. Entonces, la Biblia habla de esa meditación, el Salmo 46:10, Isaías 26:3, Lamentaciones capítulo 3, habla de guardar silencio, de estar quieto, de mantener tu pensamiento en Dios. ¿Qué te va a generar todo esto? Esto se llama meditar. Eso viene en la Biblia, te lo acabo de mencionar. El meditar te habla de tener esa intimidad con Dios. ¿Qué genera la intimidad? Confianza. Si tú quieres fortalecer tu confianza, si tú quieres fortalecer esa fe, es a través de la intimidad. Orar no basta. Orar nada más es que tú estás orando y estás diciéndole a Dios lo que piensas, lo que sientes, tu necesidad y pum, se acabó y te vas. Eso es orar. Pero no todos tienen intimidad, no todos se detienen a tener un espacio de estar callado después que oraste. No se trata de que vas a orar hasta que Dios te escuche, no. Se trata que tú vas a orar hasta que escuches a Dios. Eso es lo importante. Eso es lo más importante, el tiempo de intimidad. Porque la intimidad genera confianza. Y si la confianza se fortalece, como dice el Salmo 56, yo confío en Dios, no tengo miedo. Entonces, el amor te va a llevar a buscar a Dios, a tener esa intimidad con Él. Eso es amor, ¿ok? El amor, la intimidad. Porque el amor echa
fuera el temor. Ahora, todo tiene sentido. ¿Cómo es que el amor echa fuera el temor? Porque cuando una persona ama a Dios, cuando una persona ama a su cónyuge, por decirlo así, entonces ellos tienen esa intimidad, se conocen, abren su corazón, dicen lo que piensan y sienten. ¿Y qué es lo que sucede con esos cónyuges? Cuando los dos abren su corazón, la confianza entre ellos se fortalece. La mujer no desconfía de su marido. El marido no desconfía de su mujer. ¿Por qué? Porque su confianza está fortalecida a través de la intimidad. Porque los dos abren su corazón y dicen lo que piensan y sienten. Ahora, si nosotros aplicamos esto en lo que estamos leyendo, dice, yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque mi confianza está muy fuerte con Dios, porque tengo intimidad con Él. No nada más oro, sino también tengo el espacio donde estoy en silencio, como dicen los salmos, como dice Isaías, como dice Jeremías. Esa meditación profunda fortalece mi fe, mi confianza, porque amo a Dios. ¿Por qué tienes intimidad con Dios? Porque lo amo. El amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque confío. Mi confianza en Dios se fortalece y es tan fuerte que no entra el temor. Yo quiero poner un ejemplo para cerrar la enseñanza. Un ejemplo que no lo voy a leer a fondo, pero vamos a hablar de un relato de la Biblia que viene precisamente en 1 Samuel 17. En 1 Samuel 17 nos habla la historia de David y Goliat. No vamos a hablar si hay historicidad ni no, vamos a hablar del relato. ¿Qué nos habla de esto? Nos habla de un jovencito que estaba en el campo, que tenía su lira, que tenía un instrumento, que es el creador de varios de los salmos que se le atribuyen a él. Estoy hablando de David. Y David precisamente compuso varios salmos. Y habla entre el Salmo 27, el Salmo 23. Adonai es mi pastor, ¿sí? Nada me faltará. Y así como el Salmo 27, ¿qué podrá hacerme el hombre si Él está conmigo? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un pastorcito que tenía intimidad con Dios, que pasaba tiempos ahí en el campo cuidando a los animalitos. Tenía un tiempo para escuchar a Dios, para estar callado, meditando. Su confianza fue fortaleciéndose al grado de que no había miedo en él. Podían venir animales feroces y defendía a sus ovejas. Y la historia nos habla, el relato de 1 Samuel 17, que había un gigante llamado Goliat, que todos los días estaba retando al ejército de Israel. Y a ver quién puede venir a pelear contra mí, todos los días. Y estaba ahí, y la gente estaba amedrentada. Habían fabricado en su mente miedo, porque escuchaban la voz del gigante, un luchador filisteo, diestro para la batalla, y estaba retando a ver quién podía pelear con él. Y nadie podía enfrentarlo porque habían fabricado. Acuérdense que el miedo es creación del ser humano, ¿ok? No es parte de nuestra naturaleza el miedo. El miedo es creación del hombre. Llega David, de acuerdo al relato, y escucha ahí que estaba retando. Dice, oye, ¿no hay un soldado que se levante con este incircunciso, con este blasfemo, con este grosero? No, pues es que nadie, todos tenían miedo. Pero aquí hay una diferencia. David no tenía miedo. David estaba en una confianza con Dios, en una relación íntima con Dios, de acuerdo al relato, ¿sí? El miedo echa fuera el temor. Al revés, el amor echa fuera el temor. Ya me hice pelotas. El amor echa fuera el temor. Y con ese amor a Dios y en esa confianza en Dios, no hubo espacio para el miedo. En su mente no hubo espacio, porque en su mente había amor hacia Dios. Cuando nosotros llenamos nuestra mente de amor hacia Dios, no hay espacio para el miedo. ¿Por qué? Porque lo llena la confianza, genera confianza. La intimidad genera confianza. Entonces David se quiso poner la ropa de un soldado. Dice, no, yo no puedo moverme con esto. Yo voy a pelear como estoy. Dice el relato que tomó 5 piedras. Muchos lo relacionan con los 5 libros de la Torá. En fin, hay tantas interpretaciones. A lo que yo voy es,
que David se pudo enfrentar a una situación difícil, podríamos decir imposible, pero él la enfrentó. ¿Por qué? Porque no permitió que el miedo entrara a su mente, no fabricó, no creó el miedo. Él estaba fundamentado en su amor a Dios. Ese amor lo hacía que buscara a Dios de una manera íntima, y esa intimidad generó confianza, y esa confianza invadió su mente y su corazón, y él en esa confianza aceptó el reto y fue contra ese gigante y lo venció de acuerdo al relato. Ahora, ¿qué enseñanza nos está mostrando? El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Si hay miedo, tenemos que amarnos. Tenemos que empezar amando a Dios, amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo. Si nosotros nos movemos en esa naturaleza, si nosotros vivimos bajo esa naturaleza de amor, no va a haber oportunidad que entre el miedo, no va a haber oportunidad que nosotros creamos el miedo, fabricarlo, creación. Acuérdense, lo repito una vez más, el miedo es creación del hombre, porque la naturaleza del ser humano es amor. Dios es amor, nuestra naturaleza es amor. Si tú has permitido que el miedo esté en tu vida, es porque tú lo has creado, tú lo fabricaste. Es mejor, la manera de poderlo echar fuera es fortalecer tu amor a Dios. Y esa fortaleza se va a ver precisamente en esa intimidad con Él. Entre más intimidad tengamos y una intimidad más profunda, el amor va a echar fuera todo miedo. El miedo no va a caber. Es más, no vamos a tener oportunidad de estar pensando o de crear el miedo. ¿Tiene sentido? Entonces, con esto quiero terminar. Dice, recordemos que el ser humano crea el miedo en su mente. ¿Qué es lo que estás creando en la situación que estás viviendo ahorita? ¿Qué estás creando? ¿Miedo? Porque tú lo creas, tú lo fabricas. El amor a Dios y la intimidad con Él, hablando de David, generó esa confianza y eso echó fuera el miedo, y pues fue así como David pudo confrontar y vencer a un gigante. Y el gigante puede ser el problema. Entonces, mis amados, esto es un principio muy importante, y por eso el Salmo 27, el Señor está hablando el Salmo 27 de protección, de confianza. Dice, Adonai es mi luz y mi salvación. Es de ahorita, en este momento. ¿A quién temeré? Entonces, no hay temor, no tienen miedo de alguien, ¿no? Y el Salmo 56 también lo viene a confirmar. Mis amados, el amor echa fuera todo miedo. Amemos a Dios con todo. Tengamos intimidad con Dios de manera profunda, lo más seguido posible, todos los días. Apartemos, y es bueno también para nuestro cerebro. Durante el día, apartemos 10, 15 minutos para desconectarnos del mundo. Eso lo enseñó Yeshua. Dice, cuando ores, enciérrate en un cuarto. Habla de estar tranquilo. Desconéctate de todo ruido, desconéctate de todo pensamiento de estar pensando en esto, en aquello. Simplemente haz que tu mente descanse, pensando en Dios, en su amor. Desconéctate de todo, 10, 15 minutos al día. Y vas a ver la diferencia después de ese tiempo de intimidad con Dios. Cómo ves las cosas, cómo las percibes. Las vas a percibir de una manera diferente, sin miedo. Después de una intimidad profunda con Dios. Yo te aseguro que si haces esa conexión con Dios, no vas a salir como entraste, vas a salir diferente. Y una de las cosas es que vas a notar que el miedo no va a estar ahí. El miedo no hay lugar para que esté en tu mente. Pues esta es la enseñanza de esta segunda parte del Salmo 27. Ruego a mi Padre Eterno que haya sido de utilidad, de bendición esta reflexión. Y recuerda, el amor echa fuera el temor. Y si en la psicología así también lo perciben, es algo impresionante que tengamos esa relación con Dios y que eso nos va a ayudar a echar fuera todo miedo. Hasta aquí la enseñanza del Salmo 27, segunda parte.